Marcellus Jones solo tenía 19 años, apenas un adulto, con una sonrisa tonta, siempre poniendo música a todo volumen, con su pequeño parlante en el parque como si fuera dueño del mundo. Su hermana Sheila, ella sí había estado en lo más profundo de la calle. Manejaba esquinas, saldaba cuentas. Su nombre tenía peso en el este de la ciudad, pero después de pasar por la cárcel y varios funerales, lo dejó todo. Cambió las guerras territoriales por 2 trabajos estables y criar a Marcellus Wright. Aquella tarde, pasó por el parque, lo besó en la frente y le dijo: «Baja esa música. No quiero que me llamen esta noche, Cel». Él se rió. «Lo prometo, estoy contigo, hermana». 1 hora después, su teléfono se llenó de videos, policías sujetándolo al suelo, asfixiándolo por una queja de ruido. Cuando Sheila llegó, lo único que quedaba era cinta amarilla y vecinos llorando. El jefe de policía lo llamó una escalada desafortunada. Y Sheila, ella estaba por desatar el infierno. Cuando comenzaron a piarder los precintos, cuando emboscaron a los policías en los semáforos y comenzaron a cerrar las bolsas mortuorias, todos sabían exactamente de dónde venía el dolor que encendió la mecha. Esta es la historia de cómo la antigua vida de una hermana volvió rugiendo solo para asegurarse de que cada placa vinculada al último aliento de su hermano pagara por ello. El sol descendía lentamente sobre Brookwood Park, proyectando largas sombras sobre el césped. Era una de esas tardes cálidas, en las que todos querían estar afuera, con familias sentadas en bancos y niños corriendo. Bajo una glorieta sombreada, Marcellus Jones, que acababa de cumplir 9 años, reía con sus amigos. Tenían un pequeño parlante Bluetooth con música a todo volumen, del tipo que hace bailar a los niños sin pensarlo. El aire olía a pasto recién cortado y a comida de una parrillada cercana. Todo el lugar vibraba de ruido y energía. Su hermana mayor Sheila pasó solo para chequear, dejando unas botellas frías de Gatorade para él y sus amigos. Trabajaba muchas horas, pero siempre se hacía tiempo para cuidar a su hermano. Le despeinó el cabello antes de irse, sacudiendo la cabeza por la música fuerte, pero sonriendo mientras se alejaba. Aún podía oír las risas detrás de ella, la música mezclándose con los sonidos del parque, gente saludándose. Un perro ladrando a lo lejos. Mientras caminaba de regreso a su auto, se sentía tranquila pensando que era lindo ver a Marcellus divirtiéndose, siendo joven y disfrutando una tarde simple. Era un momento que se sentía seguro, el tipo de día en que parecía imposible que algo malo pasara. Fue la última vez que se sintió así. Siempre recordaría ese día, cómo el sol calentaba sus brazos, cómo olía el aire y cómo se sentía en paz, sin saber que todo estaba a punto de cambiar para siempre. En la entrada del parque Brookwood, donde el sendero se conectaba con un pequeño estacionamiento, una patrulla policial llegó rodando, el motor sonando fuerte y constante. Las luces azules en el techo no estaban encendidas, pero su presencia bastaba para desviar la atención de las risas y los bailes cerca de la glorieta. La gente dejó de hacer lo que hacía, los ojos siguiendo el vehículo mientras se detenía lentamente. La calidez en el ambiente pareció desaparecer cuando se abrieron las puertas y salieron 2 oficiales, sus rostros tensos e inescrutables. Ya tenían las manos cerca de las fundas de sus táseres, una advertencia silenciosa sin necesidad de palabras. La forma en que se movían dejaba claro que no estaban allí para disfrutar del parque. Se pararon frente a la patrulla, las botas crujiendo sobre la gravilla, escaneando el área hasta que sus ojos se fijaron en la glorieta donde Marcellus y sus amigos aún estaban reunidos. La música flotaba en el aire, más baja ahora que todos habían notado a los policías. El oficial más cercano al camino dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en Marcellus, como si esperara una excusa para actuar. Marcellus los vio y sintió el cambio de energía. Sus amigos se movían incómodos, bajaban la mirada o retrocedían, sin saber qué hacer. El momento se estiró, como si el aire mismo contuviera la respiración. Marcellus levantó la mano lentamente.
mostrando que no tenía nada en ellas. Se dirigió al parlante para bajar el volumen, queriendo mantener la paz, deseando que los oficiales simplemente se fueran para poder seguir con la tarde. Deberías haber sido simple, solo otro instante en un día lleno de risas. Pero cuando se giró, uno de los oficiales avanzó de golpe y lo empujó con fuerza. Marcellus tropezó tratando de mantenerse en pie, pero el oficial no se detuvo. Una rodilla se clavó en su espalda, obligándolo al suelo. El peso era agudo y pesado, empujándole el aire del pecho mientras intentaba girarse, confundido, tratando de entender por qué estaba pasando esto si no había hecho nada malo. Alrededor, el parque se quedó en silencio, salvo por el sonido de zapatos raspando el pavimento y la respiración pesada de los que observaban. Las manos de Marcellus se movieron para impulsarse y aliviar la presión en su espalda, pero el oficial le agarró el brazo, torciéndoselo mientras lo presionaba aún más contra el suelo. El borde duro del concreto raspó la piel de Marcellus, dejándole una quemadura punzante donde su brazo golpeó el piso. Antes de que pudiera moverse otra vez, otro oficial intervino, colocándose detrás de él. Un brazo rodeó el cuello de Marcellus y apretó con fuerza. El mundo se desvaneció para Marcellus. El sonido del parque se convirtió en un zumbido apagado en sus oídos, mientras luchaba por respirar. Sus pies pataleaban contra el suelo, intentando impulsarse, pero el agarre en su cuello solo se hizo más fuerte, cortando el aire, apagando la luz. La gente en el parque permanecía inmóvil, algunos con los teléfonos en la mano, sin saber si debían grabar, sin saber si eso siquiera importaría. Los niños que momentos antes bailaban fueron apartados por sus padres, alejándolos de la escena que se desarrollaba cerca de la entrada. El miedo asomaba en sus rostros jóvenes mientras observaban la lucha. El sol cálido que antes bañaba el parque ahora se sentía severo, lanzando sombras afiladas mientras el cuerpo de Marcellus se retorcía bajo el peso de los oficiales. Fue un momento que se estiró largo y lento, un momento que se repetiría una y otra vez en la mente de todos los que lo vieron, un momento que marcaría la línea entre el antes y el después. A medida que el agarre en el cuello de Marcellus se apretaba, el sonido de las risas y la música desapareció, reemplazado por el sonido de respiraciones entrecortadas y el miedo silencioso que se asentó sobre el parque como una manta pesada, haciendo que todos supieran que nada volvería a ser igual. Cerca de las mesas de picnic, cerca de donde ocurría todo, la gente se quedó congelada, con los teléfonos en la mano apuntando hacia la escena que se desarrollaba. Algunos comenzaron a grabar sin siquiera pensarlo, sus manos temblando mientras intentaban mantener firme la pantalla, sin saber si seguir o mirar hacia otro lado. El ruido alegre de niños riendo, música sonando y gente conversando se desvaneció, reemplazado por el sonido denso de respiraciones forzadas y sollozos ahogados. Marcellus estaba en el suelo, con el rostro girado hacia un lado, intentando meter aire en sus pulmones. Sus manos se alzaban, arañando el brazo del oficial que lo sujetaba por el cuello, tratando de encontrar un espacio para respirar, empujar el peso, liberarse. Sus piernas pateaban el pavimento, los zapatos raspaban mientras luchaba por una bocanada más. Sus ojos estaban muy abiertos, buscando entre la multitud, buscando a alguien que lo ayudara, a alguien que hiciera algo. La multitud alrededor de las mesas de picnic se acercó. Algunos gritaban que los oficiales se detuvieran, otros se tapaban la boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Las cámaras captaron todo, desde la manera en que el cuerpo de Marcellus se torcía bajo la sujeción del oficial, hasta el ritmo rápido de su pecho intentando tomar aire. La escena estaba llena de sonidos de respiraciones agitadas, zapatos raspando contra el suelo, y los jadeos pequeños y desesperados que salían de Marcellus. Su boca se abrió, tratando de decir algo, pero solo salieron palabras rotas y débiles. Una súplica suave se deslizó en el aire cálido. Sus dedos seguían aferrados al brazo que lo apretaba, pero perdían fuerza, deslizándose mientras el agarre se volvía más firme. Sus pies patearon una vez más, un último esfuerzo por liberarse.
El movimiento fue brusco y rápido, y luego se detuvo. Entonces su cuerpo quedó inmóvil. Sus manos cayeron al suelo, las palmas rascando suavemente el pavimento, dejando marcas tenues sobre la superficie polvorienta. Sus ojos, antes abiertos de miedo, ahora miraban al vacío, sin luz, apagados. Los que grababan bajaron sus teléfonos por un momento, algunos incapaces de seguir filmando, otros sujetándolos con más fuerza, sabiendo que debían capturar lo que estaba ocurriendo, aunque doliera verlo. El oficial que sujetaba a Marcellus aflojó su agarre, dejando caer el brazo a un lado, mientras se ponía de pie lentamente, su respiración tranquila comparada con el aire denso a su alrededor. Otro oficial se agachó, presionando 2 dedos contra el cuello de Marcellus, buscando un pulso. El momento fue silencioso, con solo los sonidos lejanos de la ciudad de fondo y los sollozos suaves de quienes lo habían presenciado todo. El oficial negó con la cabeza, un gesto pequeño que quedó grabado en cámara, visto por todos los presentes. Los que filmaban sujetaban sus teléfonos con más fuerza, las pantallas reflejando la imagen de Marcellus inmóvil en el suelo. Una vida joven apagada en un lugar que momentos antes estaba lleno de risas. El sol cálido de la tarde ahora se sentía pesado, proyectando largas sombras sobre la escena, marcando el sitio donde una vida fue arrebatada ante todos, capturada en video para que el mundo lo viera. El video pronto sería compartido en todas partes, expandiéndose por pantallas y hogares, en celulares y noticieros, convirtiendo los últimos momentos de Marcellus en una historia que nadie podría ignorar. Ya no era solo una tarde tranquila en el parque. Se convirtió en el momento en que todo cambió, un momento que no sería olvidado. Sheila estaba sentada en su pequeño departamento, el resplandor del televisor iluminando la habitación mientras el sol se ocultaba afuera. El volumen del televisor era alto, voces hablaban una sobre otra. Los presentadores repetían la misma historia una y otra vez. El video de Marcellus aparecía en todos los canales. Sus últimos momentos capturados desde distintos ángulos por personas que estaban en el parque, ahora mostrados al mundo entero. En su teléfono, el mismo video se reproducía una y otra vez, mientras ella deslizaba la pantalla. Veía el rostro de su hermano, lo veía en el suelo. Veía el momento en que su cuerpo dejó de moverse. Podía ver a la multitud a su alrededor, el miedo en los ojos de la gente, la manera en que el oficial se levantaba y se marchaba, como si nada hubiera pasado. Cada vez que el video terminaba, volvía a comenzar. Un bucle que no se detenía. Un momento que no la soltaba. Los hashtags estaban por todas partes. La gente compartía el video con mensajes exigiendo justicia. Voces lloraban en línea por un cambio. Las protestas ya comenzaban a formarse en las calles, con multitudes sosteniendo carteles y gritando el nombre de Marcellus. El sonido de esas protestas salía del televisor, mezclándose con el silencio denso del pequeño salón de Sheila. El jefe de policía apareció en pantalla, de pie frente a micrófonos, leyendo desde un papel en sus manos. Prometió una investigación completa y justa. Dijo las palabras lentamente, con cuidado, como si las leyera por primera vez, mientras los destellos de las cámaras iluminaban su rostro. Detrás de él, otros oficiales formaban una línea, con rostros serios, sin mirar a la cámara. Las palabras no significaban nada para Sheila. Eran las mismas que había escuchado antes, las mismas promesas hechas tras otras muertes, las mismas frases repetidas para calmar a la gente. Había visto lo que pasaba con quienes confiaban en esas palabras, quienes esperaban que el sistema hiciera lo correcto mientras las familias quedaban solas en su dolor. Las promesas sonaban vacías, como una puerta que se cerraba de golpe sobre cualquier esperanza que pudiera quedarle. Sheila se sentó en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas, su cuerpo inclinado hacia adelante como si no pudiera recostarse. En sus manos sostenía la gorra de Marcellus, la misma que llevaba puesta aquel día, la tela suave y desgastada bajo sus dedos. La apretó entre las palmas, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las lágrimas ya habían salido antes, pero ahora no quedaba ninguna.
se habían secado en su rostro, dejándole la piel tirante y en carne viva. Sus ojos estaban rojos, pero secos, parpadeando lentamente mientras miraba el televisor, viendo una vez más el video, viendo el cuerpo de Marcellus en el suelo, viendo al oficial levantarse y alejarse. Cada vez que el video se reproducía, su rostro se endurecía más, su mandíbula se apretaba, y la tristeza suave en sus ojos se transformaba en algo más afilado. Afuera de su ventana, podía escuchar a lo lejos las sirenas, la ciudad viva con el ruido de gente gritando por un cambio. Pero dentro de su apartamento, todo estaba en silencio, salvo por los sonidos del televisor y el leve crujido de la gorra de Marcellus en sus manos. Fue en ese silencio que algo dentro de Sheila cambió. El dolor en su pecho se volvió una sensación fría y firme. En esa pequeña habitación, con el video repitiéndose y el mundo pidiendo justicia allá afuera, Sheila hizo una promesa silenciosa. No esperaría palabras vacías. No se quedaría sentada esperando que alguien más se preocupara tanto como ella. No permitiría que Marcellus fuera solo otro nombre en un cartel, otro video que la gente compartiera hasta que pasaran a otra cosa. No dejaría que esto se desvaneciera. El sol ya se había ocultado detrás de los edificios cuando Sheila se encontró en el lado este de la ciudad, de pie frente a un bar de mala muerte que olía a cerveza vieja y humo. Era el tipo de lugar donde nadie miraba demasiado a los desconocidos, donde las luces tenues servían para ocultar ojos cansados y tratos silenciosos. El letrero de neón sobre la puerta parpadeaba, zumbando en el aire cálido de la noche mientras los autos pasaban lentamente, sus faros iluminando la acera agrietada. Cerca del costado del bar había un viejo teléfono público, de esos que aún funcionaban si tenías unas monedas para echar. Sheila estaba allí con la capucha puesta, la luz de la farola rozando su rostro. Sostenía el teléfono en la mano por un largo momento, sintiendo el metal frío contra su piel. Su pulgar rozando los botones mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer. Se había prometido no volver a llamar a esa gente, dejar esa vida atrás para siempre. Después de que nació Marcellus, le había prometido a su madre mantenerse fuera de problemas, dejar las calles fuera de su vida y enfocarse en el trabajo y la familia. Había cumplido esa promesa incluso cuando fue difícil, incluso cuando significaba noches enteras trabajando turnos para pagar las cuentas. Pero todo eso se sentía ahora lejano, como si le hubiera pasado a otra persona. Echó una moneda en la ranura y marcó el primer número. El tono resonando fuerte en su oído mientras miraba hacia la calle vacía. Cuando la voz respondió, habló con suavidad, con firmeza, diciendo los nombres de los 3 oficiales que había visto en el video, los que le habían quitado la vida a Marcellus. Esos nombres estaban grabados en su mente, cada uno pesando en su lengua mientras los decía en la oscuridad de la noche. Hizo más llamadas, una tras otra, su voz tranquila, sus palabras claras. Habló con personas con las que había crecido, gente que aún se movía en las sombras de la ciudad, gente que sabía cómo resolver problemas de formas que la ley nunca contemplaba. Cada vez que decía los nombres, sentía que los grababa en el aire, dándoles peso, haciéndolos reales, visibles. En la última llamada, la voz del otro lado era una que conocía bien, el líder de su antigua banda, un hombre que una vez la había llamado su hermanita en las calles. Su voz era tranquila, firme, mientras le preguntaba si estaba segura, recordándole que una vez comenzado, no habría vuelta atrás. No habría manera de fingir que no había pasado. Sheila se quedó bajo la luz de la calle, el teléfono pegado a su oído, los ojos mirando al suelo. La noche era cálida, pero ella sentía frío. Un frío que venía desde muy adentro. Pensó en Marcellus, en su sonrisa, en cómo bailaba cuando la música era buena, en el último día que lo vio con vida, riendo en el parque. Pensó en el video, en cómo se veía en esos últimos momentos, y en cómo el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Respondió sin miedo, su voz baja pero firme,
conteniendo el peso de unas lágrimas que no querían salir. En ese momento, de pie junto al viejo teléfono público fuera del bar, eligió el camino del que una vez se había apartado. Un camino que ahora volvería a tomar, no por ella, sino por su hermano. La noche estaba en silencio fuera del viejo taller mecánico, el tipo de silencio que hace que cada pequeño sonido parezca más fuerte. El edificio llevaba años vacío, las ventanas tapiadas, la pintura de las puertas descascarada por el sol y la lluvia. Dentro el aire olía a aceite y polvo, y la única luz venía de una bombilla colgante que se movía suavemente, proyectando sombras sobre el suelo agrietado. Bajo esa luz, un grupo de personas estaba reunido en círculo. Eran de distintas partes de la ciudad. Vestían colores diferentes, cargaban viejas disputas en la manera en que se miraban. Venían de distintas cuadras, distintas bandas. Gente que normalmente cruzaría la calle para evitarse. Gente que había pasado años en batallas silenciosas por esquinas y respeto. La tensión era densa, como el aire antes de una tormenta. Algunos movían los pies, otros mantenían las manos en los bolsillos, y algunos cruzaban los brazos, con los ojos recorriendo la habitación, vigilantes, esperando. No era el tipo de lugar donde se confiaba fácilmente, y el silencio se sentía tenso, a punto de romperse. Sheila dio un paso al frente, la capucha ya bajada, su rostro iluminado por la bombilla oscilante. En sus manos sostenía el parlante Bluetooth de Marcellus, el mismo que había puesto música aquel día en el parque, el día en que todo cambió. Lo colocó sobre la mesa de metal en el centro de la habitación. El sonido al tocar la superficie resonó en el taller. Todas las miradas fueron hacia el parlante, ese pequeño objeto cotidiano que ahora cargaba un peso mayor que la música, mayor que sus viejas peleas. Era un recordatorio de lo que había sido arrebatado, de la vida que ya no estaba, y de la razón por la que todos estaban allí reunidos. Sheila miró alrededor del círculo, cruzando la mirada con cada persona, dejando que el silencio dijera lo que tenía que decir antes de pronunciar palabra. El aire en el taller se sentía cargado. Cada respiración se sentía medida mientras todos esperaban ver qué pasaría después. Las palabras que Sheila pronunció no fueron fuertes, pero fueron claras, cortando el aire denso como una hoja. El mensaje era simple, pero cargaba el peso de su dolor, el peso de su decisión de dejar atrás el miedo y no esperar a que alguien más trajera justicia. Era un llamado, una promesa de que el dolor que sentía no sería ignorado, de que la rabia no sería desperdiciada, de que quienes le habían quitado la vida a Marcellus no se irían sin enfrentar lo que habían hecho. Por un momento, nadie se movió. Luego, uno por uno, los presentes en el círculo comenzaron a asentir. Algunos despacio, otros con firmeza, mientras el miedo y la duda se transformaban en algo más fuerte. Las viejas rivalidades no importaban allí. No en ese momento. No cuando la lucha era más grande que los colores que vestían, o las calles que reclamaban. Manos que antes se cerraban en puños unos contra otros, ahora se extendían en apretones. Lentos al principio, luego con más fuerza, mientras la sala pasaba de la tensión a un entendimiento silencioso. No estaban allí por ellos mismos. No esa noche. Estaban allí porque todos conocían la sensación de pérdida. La sensación de ser ignorados y pisoteados. La certeza de que nada cambiaría a menos que ellos mismos lo cambiaran. En ese viejo taller mecánico, bajo una sola luz, el mundo subterráneo de la ciudad encontró una razón para unirse. El dolor de Sheila se volvió su causa. Su duelo se convirtió en el de todos, y en ese instante decidieron luchar como uno solo. La pequeña subestación de policía se alzaba sola en el borde del vecindario. Un edificio sencillo de ladrillo con unos cuantos autos estacionados al frente y luces encendidas tras las ventanas. De noche se veía aún más fuera de lugar, quieta mientras el resto de la cuadra dormía, con los faroles parpadeando sobre las aceras vacías. Esa noche, un auto oscuro se detuvo lentamente al otro lado de la calle. El motor se apagó,
dejando solo el suave canto de los grillos y el zumbido de los faroles en el aire cálido. Unas cuantas figuras salieron, moviéndose con propósito, sombras deslizándose en la oscuridad. Llevaban pequeños bidones rojos, el olor a gasolina mezclándose con la noche mientras se acercaban al edificio. Rodearon la subestación, revisando ventanas, revisando puertas. Encontraron grietas bajo los marcos y espacios cerca de las paredes, lugares donde el líquido podía filtrarse fácilmente. Vertieron la gasolina con lentitud, dejándola empapar el suelo. El olor se volvía más fuerte, más penetrante, una advertencia de que algo estaba por suceder. La noche estaba quieta, casi pacífica, mientras se alejaban, dejando delgadas líneas de gasolina trazando un camino desde el edificio. Una figura sacó una cerilla, la encendió contra el costado de la caja. La pequeña llama bailó en la oscuridad, iluminando el borde de su rostro por un instante antes de caer al suelo. La llama prendió de inmediato, pequeña al principio, pero propagándose rápidamente mientras seguía las líneas de combustible hacia las puertas y subía por las paredes. En segundos, las llamas escalaban más alto, naranjas y amarillas contra el cielo oscuro, trepando hacia las ventanas, lamiendo el techo, estallando al encontrar más que quemar. Adentro, los oficiales despertaron con el olor del humo y el crepitar del fuego. La calma del turno nocturno se hizo trizas mientras corrían a buscar su equipo y una salida. Las llamas avanzaban rápido, presionando contra las ventanas, rompiendo el vidrio, dejando que el humo se derramara adentro. Las puertas estaban calientes al tacto. El aire, espeso y cortante, hacía que cada respiración doliera. Un oficial quedó atrapado en el segundo piso, el pasillo detrás de él ya envuelto en humo oscuro y fuego. Empujó una ventana, el calor persiguiéndolo mientras trepaba al alféizar. Con una respiración profunda, saltó, golpeando el suelo con fuerza antes de rodar lejos, tosiendo mientras intentaba inhalar aire. El resplandor del fuego iluminaba su rostro. Al otro lado de la calle, Sheila estaba en las sombras, la capucha subida sobre su cabeza, los ojos fijos en las llamas que ascendían, reflejadas en su mirada firme. El calor del fuego cruzaba la calle, calentándole el rostro mientras observaba el humo elevarse al cielo, negro contra las estrellas. Se quedó allí sin moverse, viendo a los oficiales salir tambaleantes, con la cara cubierta de ceniza, los ojos abiertos por el miedo y el asombro. Podía oír a lo lejos las sirenas comenzando a sonar, la ciudad despertando con la noticia de lo que estaba ocurriendo. El primer mensaje enviado en fuego y humo. En ese momento, mientras las llamas rugían y el edificio ardía, Sheila sintió una calma fría asentarse en su interior, una sensación de propósito que empujaba el dolor solo por un instante. Permaneció allí, dejando que el calor del fuego la envolviera, dejando que el momento se grabara en su piel. Era el inicio de algo que no podía deshacerse. Bajó la cabeza, el fuego reflejándose en sus ojos, mientras susurraba suavemente, dejando que las palabras se deslicen hacia la noche cálida. Palabras solo para Marcellus. Una promesa que había hecho, y cumpliría sin importar lo que viniera después. El noticiero local brillaba con luces intensas y voces rápidas. Las pantallas detrás de los presentadores mostraban imágenes del incendio que había arrasado durante la noche. Videos de llamas devorando la pequeña estación de policía se repetían una y otra vez, mostrando humo espeso subiendo al cielo oscuro, el resplandor naranja iluminando la calle mientras las sirenas sonaban de fondo. Los presentadores intentaban mantener la voz serena, pero la tensión en el estudio era evidente. Sus ojos se movían rápidamente hacia las pantallas mientras hablaban. Las palabras subestación de policía incendiada durante la noche se deslizaban por la parte inferior de la pantalla, en letras negritas y marcadas. El tipo de titular que hacía que la gente dejara lo que estaba haciendo para mirar con más atención. Lo llamaron represalia de pandillas. La frase se repetía una y otra vez, con una mezcla de miedo y confusión en cada palabra mientras los reporteros intentaban explicar lo que había pasado. Mientras la mayor parte de la ciudad dormía, mostraban imágenes del edificio, paredes quemadas, ventanas rotas,
rayas negras subiendo por los ladrillos donde habían trepado las llamas. Patrullas de policía estaban estacionadas afuera, con las luces parpadeando, y los oficiales se movían por la escena, con rostros tensos. Algunos hablaban en voz baja, otros miraban alrededor como esperando que llegara más peligro. En el noticiero, el presentador acomodó unos papeles y leyó un comunicado del sindicato de policía. Las palabras eran duras, pidiendo una acción severa, exigiendo una respuesta que devolviera el control a las calles. El vocero del sindicato habló con firmeza, pidiendo una especie de ley marcial en la ciudad, diciendo que la policía debía tener libertad para hacer lo que fuera necesario para detener la violencia antes de que creciera aún más. En casas de toda la ciudad, la gente veía las noticias con sentimientos mezclados. Algunos negaban con la cabeza, otros apartaban la mirada, sin saber qué vendría después. El miedo en la ciudad crecía, extendiéndose como las llamas que habían consumido la comisaría, dejando a todos preguntándose si las calles volverían a sentirse seguras algún día. Pero mientras las noticias mostraban miedo, Internet mostraba algo distinto. En teléfonos y pantallas de computadora, los videos del incendio se esparcían rápidamente, compartidos una y otra vez, hasta que todos habían visto las llamas iluminando la noche. La gente publicaba clips grabados desde el otro lado de la calle, mostrando el resplandor del fuego, el humo espeso y el poder silencioso del momento. Junto a los videos, comenzó a circular un hashtag que llevaba el nombre de Marcellus. Justicia para Marcellus. Se movía por las redes sociales como una ola, compartido por personas de toda la ciudad y luego de todo el país, alcanzando a quienes nunca habían oído su nombre, pero que ahora veían su historia y sentían el peso de lo ocurrido. Empezaron a aparecer fotos de Marcellus, imágenes de él sonriendo, riendo, parado en el parque en días en que la vida aún era simple. La gente compartía historias sobre quién era, qué amaba y qué le habían arrebatado. Compartían también su rabia, denunciando las promesas de las autoridades, promesas que ya habían escuchado antes, promesas que siempre parecían llegar demasiado tarde. La ciudad se sentía como si contuviera el aliento, atrapada entre el miedo y la esperanza, entre el clamor por justicia y el temor a lo que traería el día siguiente. Los medios intentaban controlar la historia, pero la gente en línea estaba contando la suya propia, una historia que no desaparecería fácilmente. En ese momento, mientras el hashtag se esparcía y los videos seguían reproduciéndose, era claro que el nombre de Marcellus no sería olvidado, y que el fuego que consumió la comisaría solo era el comienzo de algo mucho más grande que nadie podría detener. El sol comenzaba a salir, trayendo una luz suave sobre la calle tranquila. Era el tipo de vecindario donde los niños andaban en bicicleta por las entradas, donde la gente se saludaba paseando perros, donde las mañanas solían ser calmadas y lentas. Pero ese día, el aire se sentía denso, como si el mundo esperara que algo rompiera esa calma. Una patrulla estaba estacionada frente a una pequeña casa de ladrillo, el césped cortado con precisión. El oficial que vivía allí, uno de los implicados en el caso de Marcellus, salió de la casa vistiendo jeans y una camiseta lisa, con una taza de café en la mano mientras caminaba hacia su auto. Se movía lento, con aspecto cansado, sin saber que lo observaban desde el final de la calle. Una SUV oscura avanzó por la cuadra, despacio, tan despacio que desentonaba con el vecindario. Las llantas crujían suavemente contra la grava mientras se acercaba a la entrada. El motor zumbaba bajo entre los sonidos matutinos de los pájaros y el suave susurro de las hojas con la brisa. Cortinas y ventanas cercanas se movían mientras los vecinos espiaban afuera, notando el coche extraño en su tranquila calle. El oficial abrió la puerta del auto, a punto de colocar su café adentro antes de salir. En ese instante, la ventana trasera de la SUV se deslizó hacia abajo, todo oscuro por dentro, imposible ver quién estaba allí. Por un instante, todo se congeló. La luz suave de la mañana tocaba el borde de la patrulla. El aire se detuvo. Entonces, el sonido rompió la calma. El estallido repentino y seco de disparos automáticos cortó la mañana, rebotando en las casas, retumbando por toda la cuadra.
La taza de café del oficial cayó, rompiéndose sobre la entrada y derramándose sobre el pavimento, mezclándose con los vidrios que volaban al ser atravesados por las balas que destrozaban ventanas y la carrocería del coche. Los vecinos que observaban se tiraron al suelo, algunos abrazando a sus hijos, otros sacando teléfonos, manos temblorosas tratando de grabar lo que ocurría. Gritos rompían el ruido mientras los disparos seguían. El olor a humo y metal llenaba el aire. La calle tranquila ahora era un caos. La esposa del oficial salió corriendo por la puerta, con las manos en el rostro, su voz rompiendo el silencio matutino mientras gritaba. Corrió hacia la entrada deteniéndose al ver lo que había frente a ella, los pies congelados al borde del césped, mientras veía el daño. Sus gritos se mezclaban con los de los vecinos, que ahora salían a sus porches, intentando entender lo que estaban presenciando. La SUV avanzó lentamente, la ventana volviendo a cerrarse mientras pasaba frente a la casa, desapareciendo al final de la calle sin apuro, fundiéndose con el camino vacío, dejando atrás el sonido de alarmas y los gritos agudos de gente en shock. La calle ya no era tranquila, ya no era un lugar seguro. La calma de la mañana se rompió en un instante que viviría para siempre en todos los que lo vieron. Los teléfonos grababan la escena, capturando el vidrio roto, los agujeros en la patrulla, el café derramado sobre la entrada, la esposa de rodillas, sus gritos resonando por todo el vecindario. Sería compartido en línea, sumado a la creciente lista de videos asociados al nombre de Marcellus. Un mensaje claro y directo para todos los que miraban. En ese vecindario tranquilo, en una mañana que parecía común y se convirtió en algo más, la lucha había llegado hasta la misma entrada del oficial, recordándole a todos que las calles estaban cambiando y que nada volvería a ser igual. El almacén abandonado se encontraba en el borde de la ciudad, lejos de las calles transitadas y fuera del alcance de miradas curiosas. Las ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz de los faroles del exterior, iluminando el piso polvoriento y las viejas vigas de metal que sostenían el techo. Dentro estaba en silencio, el aire cargado con olor a óxido y aceite viejo, las paredes cubiertas de pintura descascarada y grafitis de chicos que alguna vez entraron por diversión antes de que el lugar se convirtiera en otra cosa. Esa noche, el almacén no estaba vacío. Un grupo de personas se reunía en círculo alrededor de una mesa de madera colocada en el centro de la sala, sus rostros iluminados por una sola linterna sobre la superficie. Algunos llevaban sudaderas oscuras, otros pañuelos atados al cuello. Todos estaban de pie, cerca, con la mirada fija en la mesa, esperando lo que vendría. Sheila dio un paso al frente, la capucha bajada, el rostro sereno, los ojos afilados mientras observaba al círculo. En la mano sostenía un pequeño fajo de fotografías impresas, los bordes del papel curvados, por haberlas sujetado con fuerza. Las colocó sobre la mesa, extendiéndolas para que todos pudieran ver. Los rostros en las fotos eran claros. Imágenes sacadas de páginas web y artículos de noticias que mostraban a los 3 oficiales que habían quitado la vida a Marcellus. Junto a esas fotos, Sheila dejó una hoja con una lista de nombres. Personas que habían respaldado a esos oficiales, comandantes que los habían encubierto, líderes que se habían parado frente a micrófonos, prometiendo investigaciones, mientras bloqueaban cualquier posibilidad de justicia real. Los nombres estaban impresos en letras gruesas, cada uno un recordatorio del sistema que había fallado a Marcellus y a tantos otros. Los presentes se inclinaron, estudiando las fotos, dejando que los rostros y nombres se grabaran en su mente. El silencio en el almacén era espeso, y el único sonido era el susurro del papel mientras la mano de Sheila se movía por la mesa, señalando cada foto, dejando claro quiénes eran y por qué estaban allí. Todos habían enterrado hermanos también, asesinados por las mismas manos que portaban insignias. En esta lucha, sus viejos colores no importaban. Sheila habló, su voz baja pero firme, resonando en el almacén sin necesidad de alzarla. Sus palabras eran claras, estableciendo las reglas de lo que venía, trazando la línea que no se cruzaría. No mujeres, no niños.
Nadie que no fuera parte del sistema que permitió que Marcellus muriera sin justicia. No habría caos por el simple hecho de causar caos. No habría violencia solo para hacer ruido. Sería enfocado, preciso, dirigido solo a aquellos que eligieron oponerse a la justicia. Los que rodeaban la mesa escuchaban, asintiendo lentamente, entendiendo el peso de lo que se les pedía. No estaban allí para pelear entre ellos. Ya no. Estaban allí para terminar lo que se había iniciado, para asegurarse de que aquellos que se creían intocables sintieran el miedo que ellos habían sembrado durante tanto tiempo. Uno de los hombres frente a Sheila, mayor que la mayoría en la sala, con una cicatriz bajando por un lado del rostro, soltó una leve risa, negando con la cabeza mientras la miraba. La luz de la linterna marcaba las líneas de su cara, sus ojos cansados pero vivos, mirando a la mujer frente a él y recordando a la niña que alguna vez fue antes de que la vida la cambiara. Sonrió. El tipo de sonrisa que nace del respeto, de ver a alguien dispuesto a hacer lo que otros no harían. El silencio del almacén se sentía diferente ahora. No solo denso, sino preparado. El momento pasaba de planificación a acción, mientras los presentes aceptaban lo que debía hacerse bajo la luz de esa linterna solitaria. Las reglas de la guerra estaban escritas, y el camino estaba claro. Era una tarde cálida en la ciudad, de esas en las que la gente sale a hacer mandados, almorzar o esperar el autobús bajo el sol. Los autos se movían lentamente por las calles del centro. Los sonidos de motores, bocinas y música saliendo por las ventanas abiertas se mezclaban en el aire. En uno de los cruces principales, el semáforo cambió a rojo y el tráfico se detuvo. Líneas de vehículos se extendían por cada dirección. En medio de esa fila, un coche patrulla se encontraba detenido, esperando la luz verde. Dentro, 2 oficiales, las ventanas bajadas a la mitad para dejar entrar la brisa, sentados en silencio, mirando alrededor, revisando sus teléfonos y observando a los peatones cruzar frente a ellos, sin sospechar lo que se aproximaba. Desde el fondo de la calle, apareció una motocicleta, deslizándose entre los autos detenidos con habilidad y precisión. El conductor llevaba un casco negro con la visera abajo, reflejando el sol mientras la moto se acercaba al coche patrulla. La motocicleta se detuvo al lado de la ventana del conductor, el motor vibrando suavemente, captando la atención de algunas personas en la acera que voltearon a mirar. Por un momento todo se sintió normal. Solo otra moto en el tráfico. Otro alto en un semáforo en rojo en una ciudad llena de gente. Las personas esperando para cruzar la calle se movían ligeramente, mirando la luz, pensando en llegar a casa, en la cena, en todo menos en lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces, el motociclista levantó una mano, subió la visera y reveló unos ojos afilados y enfocados. Desde debajo de la chaqueta, sacó una pequeña ametralladora, el metal brillando por un instante al reflejar el sol, antes de apuntar directamente a la ventana del coche patrulla. La primera ráfaga de disparos estalló en el aire, fuerte y precisa, cortando el ruido de la ciudad. Las personas en las aceras se congelaron, girando hacia el sonido, con los ojos abiertos mientras la escena se desarrollaba frente a ellos. El vidrio de las ventanas del coche patrulla se hizo trizas, pequeños fragmentos cayeron sobre los asientos y la calle, atrapando la luz mientras descendían. Dentro del vehículo, los oficiales no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cuerpos se sacudieron hacia adelante al ser alcanzados por las balas, quedando desplomados en sus asientos. La vida se les escapó antes siquiera de entender lo que pasaba. El coche se movió ligeramente con el impacto de los disparos. La radio interna crepitaba con voces distantes anunciando códigos y ubicaciones. Gritos se alzaron desde las aceras mientras la gente se tiraba al suelo, abrazando a sus hijos, escondiéndose detrás de los coches o paradas de autobús, tratando de protegerse del ruido y el peligro que llenaban el aire. Aparecieron teléfonos, manos temblorosas grabando la escena, capturando el momento sabiendo que sería visto por el mundo en cuestión de minutos. El motociclista bajó el arma, bajó la visera y giró el acelerador.
El motor rugió mientras la moto se alejaba entre los coches, zigzagueando por un tráfico ahora paralizado por el miedo. La motocicleta desapareció calle abajo, dejando detrás el eco de su motor y el silencio punzante tras la balacera. La gente comenzó a levantar la cabeza lentamente, mirando alrededor, tratando de entender lo que acababan de presenciar. Los sonidos de la ciudad regresaban a trozos, mientras las sirenas empezaban a sonar en la distancia. El cruce ya no era solo otro alto en un día normal. Se había convertido en el lugar donde la lucha por el nombre de Marcellus salió a la luz, donde el miedo y el poder se enfrentaron a plena luz del día, recordando a todos que las calles estaban cambiando y que ya nadie podía fingir lo contrario. El sol apenas se alzaba cuando los sonidos de motores y gritos rompieron la calma en el complejo de apartamentos de bajos ingresos. El pequeño patio entre los edificios, donde usualmente jugaban niños y los vecinos colgaban ropa, estaba ahora lleno de patrullas y oficiales moviéndose rápido, con radios crepitando mientras gritaban órdenes entre sí. Los residentes abrieron sus puertas, mirando afuera con miedo y confusión, empujando a los niños hacia adentro, mientras los oficiales se abrían paso por pasillos y escaleras. El aire estaba cargado de tensión mientras la policía avanzaba hacia los puntos de reunión que conocían bien, lugares donde los jóvenes solían estar, compartiendo historias, escuchando música en altavoces pequeños, buscando un poco de paz en medio de la dureza. Pero ese día no habría paz. Los oficiales agarraban a los jóvenes en las escaleras, los empujaban al suelo, forzándoles las manos a la espalda mientras gritaban órdenes. El pavimento raspaba la piel mientras las rodillas presionaban sus espaldas. Los gritos de protesta y confusión llenaban el aire. Algunos jóvenes intentaban explicar que no tenían nada que ver con lo que había pasado, pero sus palabras se perdían entre el ruido, enterradas bajo la rabia de los policías que habían llegado con un mensaje que enviar. Desde las ventanas, vecinos grababan con sus teléfonos, las manos temblorosas mientras captaban cómo los agentes se movían de una esquina del patio a otra, derribando a personas, revisando bolsillos, buscando cualquier excusa para mantener la presión. Las madres gritaban desde los apartamentos, suplicando que pararan, que escucharan. Pero los gritos eran ignorados, ahogados por las órdenes y las botas pesadas pisando el concreto. En una azotea al otro lado del patio, escondida detrás de un respiradero oxidado, Sheila estaba tendida boca abajo, con unos viejos binoculares en las manos. Sus ojos seguían los movimientos abajo, observando cómo se movía la policía, cómo usaban el miedo para controlar, cómo intentaban hacer que la comunidad se doblegara. La rabia en su pecho ardía constante y punzante mientras veía a jóvenes que le recordaban a Marcellus siendo golpeados contra el suelo, sus rostros presionados contra la tierra, sus voces gritando por ayuda. Recordaba cómo se veía Marcellus en el suelo aquel día, luchando por aire que nunca llegó, el miedo en sus ojos al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ver ahora a la policía usando las mismas tácticas, la misma fuerza, el mismo desprecio por la gente frente a ellos hizo que algo dentro de Sheila se volviera completamente frío. Los oficiales abajo creían que estaban enviando un mensaje, mostrando a la comunidad quién mandaba, intentando asustar a todos para que volvieran al silencio. Pero para Sheila, mirando desde arriba, fue un recordatorio de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué había vuelto a un mundo que prometió dejar atrás, por qué había decidido luchar. Bajó los binoculares, sus ojos duros mientras miraba la escena una última vez. Podía escuchar los gritos, las órdenes, los pasos pesados sobre el suelo, el sonido de una comunidad sitiada. Pero también vio pequeños momentos de resistencia, las miradas que se cruzaban entre los jóvenes, las promesas silenciosas de que no olvidarían, de que esto no los quebraría. En ese momento, de pie en la azotea bajo la creciente luz de la mañana, Sheila hizo una promesa para sí misma y para Marcellus. Si ellos querían jugar sucio, si querían sembrar miedo en los hogares de quienes ya lo habían perdido todo, entonces ella se encargaría de que sintieran ese mismo miedo. No dejaría que ese momento pasara sin respuesta, sin mostrar que la lucha estaba lejos de terminar. Al caer el sol,
Las luces de la ciudad se encendían una por una, arrojando un brillo cálido sobre las calles. El centro estaba ocupado. Autos avanzaban por las avenidas, personas regresaban del trabajo, y las farolas parpadeaban sobre ellos. La comisaría principal se alzaba en una esquina, sus luces brillantes, oficiales entrando y saliendo mientras terminaban sus turnos, o comenzaban las patrullas nocturnas. El aire estaba tibio, conservando el calor del día, y todo parecía tranquilo por un momento, como cualquier otra noche en la ciudad. Pero esa calma estaba a punto de romperse. 3 autos giraron en la esquina y se detuvieron frente a la comisaría, frenando bruscamente cerca de las escaleras. Los motores se apagaron y las puertas se abrieron de golpe. De cada coche bajaron hombres vestidos de oscuro y con máscaras, moviéndose con rapidez y decisión. En sus manos llevaban botellas llenas de gasolina, con trapos colgando desde las bocas. Pequeñas llamas bailaban en las puntas mientras las encendían. Lanzaron las botellas con movimientos certeros, estrellándolas contra las ventanas del edificio. El vidrio estalló y las llamas se propagaron rápidamente, prendiendo cortinas y papeles, iluminando el interior con un resplandor naranja intenso. El fuego crepitaba fuerte contra la noche, mientras el calor aumentaba y el humo comenzaba a salir por las ventanas rotas. Dentro, los oficiales gritaban, sus voces mezcladas con el chisporroteo del fuego, mientras intentaban apagar las llamas y poner a salvo a quienes estaban dentro. Las luces del edificio parpadeaban, las sombras bailando por las paredes. Mientras el fuego se elevaba, el sonido de disparos estalló de repente. Estallidos secos que resonaban por la calle, mientras algunos oficiales devolvían fuego hacia los autos, las balas golpeando el pavimento y las paredes cercanas. Los encapuchados se replegaron rápidamente hacia los coches, pero no sin antes rodar un pequeño objeto por el suelo. Era una granada, pequeña y oscura, que rodó debajo de una de las patrullas estacionadas. Un momento después, hubo una fuerte explosión y el coche se elevó del suelo, volteándose sobre su techo con un estruendo que sacudió la calle. Vidrios y metal volaron en todas direcciones. El humo y las llamas de la explosión se mezclaron con el fuego que ya ardía dentro de la comisaría, iluminando el área con una luz intensa y caótica. El aire olía a caucho quemado y gasolina, espeso y difícil de respirar para quienes estaban cerca. Personas en edificios cercanos espiaban desde detrás de cortinas, con los ojos abiertos. Algunos sacando sus teléfonos para grabar, otros agachándose para no ser vistos. En medio del caos, los oficiales corrían, ayudándose entre sí, tratando de apagar las llamas y revisar si había heridos. Las luces de las patrullas parpadeaban por toda la calle, mezclando rojo y azul con el naranja del fuego, pintando la escena con colores duros que se movían con cada chispa. A corta distancia, al otro lado de la calle, Sheila estaba de pie, inmóvil, con la capucha puesta, observando todo. La luz del edificio en llamas se reflejaba en sus ojos, las llamas lanzando un resplandor naranja sobre su rostro. Tenía las manos firmes a los costados, los ojos atentos mientras absorbía cada detalle. Desde el humo que se elevaba al cielo hasta los oficiales en pánico, ella permanecía allí en silencio, dejando que el calor le rozara la piel, sintiendo el poder del momento mientras la comisaría ardía. Era un mensaje claro y fuerte, que las calles no estaban bajo el control de quienes creían ser sus dueños, que la lucha por el nombre de Marcellus estaba lejos de terminar, y que el miedo podía sentirse en ambos bandos. La noche era fresca y silenciosa, el tipo de silencio que hace que cada pequeño sonido resalte. Detrás de un bar deteriorado en las afueras de la ciudad, un estrecho callejón se extendía entre 2 edificios, lleno de botellas vacías y cajas viejas. El suelo húmedo por una tubería que goteaba. Los faroles no llegaban hasta allí, dejando el callejón en penumbra, con solo el débil parpadeo del letrero de neón del bar, iluminando a lo lejos. Por ese callejón, un hombre caminaba tambaleándose, sus pasos torpes, su aliento denso con olor a alcohol. Era uno de los oficiales implicados en el caso de Marcellus. Su ropa arrugada, la placa escondida en el bolsillo,
intentando mezclarse entre la multitud del bar antes de volver a casa. Miraba alrededor con nerviosismo mientras avanzaba, los ojos saltando con cada pequeño ruido. El eco de sus zapatos sobre el suelo mojado le recordaba que no estaba solo. Su mente estaba nublada, pero en el fondo conocía el miedo. El tipo que crece más fuerte cada día mientras la ciudad cambia a su alrededor. Los videos, las protestas, las llamas en la estación, todos recordatorios de que lo que había hecho no se había olvidado. Dobló hacia un rincón más profundo del callejón, esperando cortar camino para llegar más rápido a casa. Fue entonces cuando se detuvo. Dos figuras salieron de las sombras, con los rostros cubiertos, parados entre él y la salida del callejón. El aliento se le atascó y dio un paso atrás, tropezando con un bote de basura que sonó fuerte en la quietud de la noche. Detrás de él, otra figura dio un paso al frente, bloqueando su camino de regreso. Sheila estaba allí, la capucha cubriéndole la cabeza, los ojos fijos en él, firmes y fríos. El hombre se giró para encararla, las manos temblorosas al levantarlas a medias, la boca entreabierta mientras buscaba las palabras correctas. Las piernas se le vencieron y cayó de rodillas sobre el suelo húmedo. El concreto áspero se clavaba en su piel mientras se inclinaba hacia adelante, las lágrimas mezclándose con el sudor de su rostro. Su voz era baja y rota, las palabras saliendo entrecortadas mientras trataba de explicar, de suplicar, de encontrar cualquier motivo para ser perdonado. Sheila permanecía inmóvil, los ojos clavados en él, recordando los videos. Recordando los últimos momentos de Marcellus, recordando cómo las manos de ese oficial se habían hundido en el cuello de su hermano mientras luchaba por respirar. Recordaba cómo el mundo simplemente siguió su curso. Las promesas de justicia que no significaban nada, los gritos de su madre llenando la casa el día que enterraron a Marcellus. Las dos figuras a su lado guardaban silencio, esperando, el aire del callejón pesado y quieto, conteniendo el momento entre lo que fue y lo que estaba por venir. El hombre en el suelo seguía hablando, su voz temblorosa, las lágrimas cayendo por sus mejillas mientras miraba hacia Sheila, los ojos abiertos por el miedo, esperando una misericordia que no existía allí. El rostro de Sheila no cambió, sus ojos firmes mientras lo miraba, dejando que el silencio hablara por ella. La ciudad detrás de ellos parecía lejana. El ruido del tráfico y las voces distantes, reemplazado por el sonido de respiraciones entrecortadas en el callejón. Ella asintió ligeramente, y las dos figuras levantaron sus manos. Los suaves clics de sus armas rompieron el silencio. Los ojos del hombre se cerraron. Sus hombros temblaron una última vez antes de que dos disparos retumbaran en el callejón, secos y definitivos, rebotando en las paredes de ladrillo antes de desvanecerse en el silencio de la noche. Sheila permaneció allí un momento más, mirando hacia el suelo, el aire fresco acariciándole el rostro. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando el callejón tan silencioso como antes. Las sombras se tragaron los últimos rastros de lo que había ocurrido. La ciudad afuera seguía moviéndose. Seguía viva, pero cambiada para siempre. La ciudad se veía distinta desde arriba. Helicópteros sobrevolaban el cielo, sus luces barriendo tejados y calles, las cámaras capturando cada rincón mientras avanzaban. En pantallas de todo el país, las transmisiones en vivo mostraban caminos vacíos que normalmente estaban llenos de autos, luces intermitentes en cada intersección, y el resplandor de vehículos policiales alineados a lo largo de las avenidas. En el suelo, se sentía como si la ciudad hubiera dejado de respirar. Se habían instalado retenes en las avenidas principales, oficiales apostados junto a barreras de concreto revisando vehículos. Camiones SWAT se encontraban estacionados en las esquinas, con sus motores zumbando bajo. Oficiales con equipo pesado esperando, con la mirada fija en cada transeúnte. El aire estaba lleno del sonido de sirenas y el zumbido distante de hélices cortando el cielo nocturno. La gente se movía con cautela, mirando sobre sus hombros al caminar, con la cabeza baja, intentando no llamar la atención. Los padres mantenían a sus hijos cerca,
jalándolos por aceras que ahora parecían más frías, aunque el calor del verano aún persistía. Los dueños de tiendas bajaban sus cortinas metálicas antes de lo habitual. Las cuadras, antes vivas, se iban silenciando mientras caía el sol, y las luces de los patrulleros se convertían en el único brillo en las calles. Las noticias estaban en cada pantalla, los presentadores tratando de mantener la voz firme mientras reportaban el caos que se desplegaba en la ciudad. Hablaban rápido, los ojos yendo del lente a las pantallas frente a ellos, mostrando incendios, vidrios rotos, luces destellantes. Las palabras estado de emergencia y represalia de pandillas se repetían una y otra vez, el miedo filtrándose en sus voces mientras narraban lo que ocurría. Decían que una coalición de pandillas estaba librando una guerra abierta contra las fuerzas del orden, que la violencia se expandía, que la ciudad estaba sitiada. Las imágenes detrás de ellos mostraban patrullas con ventanas rotas, oficiales moviéndose en grupos, y barrios que parecían contener la respiración, esperando el próximo disparo o explosión. Pero mientras las noticias se centraban en el miedo, otra cosa ocurría en toda la ciudad. En las paredes de edificios, en los costados de las tiendas, en cercas de ladrillo vacías, comenzaban a desaparecer murales de Marcellus, pintados en colores brillantes que destacaban incluso en la oscuridad. Artistas trabajaban en silencio, a veces en grupo, a veces solos, usando aerosoles y pinceles para crear imágenes de Marcellus, sonriendo, bailando, viviendo de una forma que el mundo le había arrebatado. Los murales mostraban su rostro con palabras como justicia y nunca olvidado escritas alrededor. Velas colocadas al pie, notas pequeñas dejadas por quienes pasaban a rendir respeto. Madres con sus hijos se detenían a mirar, llevándose las manos al corazón, susurrando oraciones. Jóvenes tomaban fotos, compartiéndolas en redes, dejando que el mundo viera que el nombre de Marcellus no sería borrado, que su vida no sería olvidada entre el ruido del miedo urbano. Los helicópteros seguían sobrevolando, capturando las barricadas y las luces intermitentes. Pero desde esas alturas no podían ver cómo brillaban los murales bajo las farolas, cómo la gente se reunía en silencio alrededor de ellos, encontrando fuerza en los colores y en el rostro de Marcellus. En medio del miedo y el encierro, los murales eran un recordatorio del por qué comenzó esta lucha, de la vida que se perdió, y de la promesa que aún se mantenía viva. La ciudad estaba bajo encierro, pero el espíritu de Marcellus se movía por las calles, pintado en colores brillantes que no se desvanecerían, recordándole a todos que, incluso en medio del miedo, el llamado a la justicia no podía ser silenciado. El reloj marcó la medianoche cuando Sheila y dos hombres enmascarados avanzaron en silencio por la calle suburbana del capitán de policía. Las casas estaban oscuras, los jardines perfectamente cortados, todo tranquilo bajo las luces del alumbrado. Entraron por la puerta lateral. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Dentro, el capitán se escondía detrás de un sofá, temblando, apretando su teléfono, pero sin poder llamar. Levantó la vista justo cuando Sheila se acercó, bajándose la capucha. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña foto desgastada de Marcellus, sosteniéndola frente al rostro del capitán mientras él intentaba apartar la mirada. Ella lo obligó a mirarla, presionando la foto más cerca para que no pudiera ignorarla. Los ojos del capitán estaban abiertos de par en par por el miedo, reflejando la imagen del rostro sonriente de Marcellus, el niño cuya vida él había ayudado a arrebatar con su silencio y encubrimientos. La casa permanecía en silencio, los retratos familiares colgados en la pared detrás de ellos, inmóviles, observando mientras Sheila susurraba la promesa que había llevado consigo desde aquel día en el parque. Un solo disparo resonó en la habitación, dejando el retrato manchado, el silencio espeso y la promesa cumplida. El coche avanzaba en silencio por las calles de la ciudad, pasando por luces intermitentes, patrullas en cada esquina y furgonetas de noticias con cámaras listas, capturando cada instante en una ciudad que no podía dormir. Desde el asiento trasero, Sheila lo veía todo a través de la ventana,
las luces desdibujadas mientras pasaban por vigilias iluminadas con velas donde la gente se reunía en silencio, con la cabeza baja, sosteniendo carteles con el rostro de Marcellus pintado en colores vivos. Vio a la multitud en pie, las pequeñas llamas de las velas luchando contra la oscuridad, los rostros de madres abrazando a sus hijos, las oraciones silenciosas susurradas en la noche. Vio los coches de policía pasar lentamente, los oficiales mirando hacia afuera con ojos tensos, el peso de los últimos días reflejado en sus hombros. El coche giró hacia otra calle, mezclándose con el flujo constante del tráfico, fundiéndose con el ruido de los motores y el zumbido de una ciudad que había cambiado para siempre. Sheila apoyó la cabeza contra el asiento, cerrando los ojos por un momento, dejando que los sonidos y las luces la envolvieran. Con una voz tan baja que solo ella podía oírla, susurró en la oscuridad. Una promesa cumplida, una despedida pronunciada. Las palabras flotaron en el silencio del auto mientras seguía su camino. Descansa ahora, Cel. Todos pagaron. El coche siguió avanzando, perdiéndose entre los faros delanteros y traseros, desapareciendo en la noche, dejando atrás una ciudad para siempre transformada. Una ciudad que recordaría lo que fue arrebatado, y el fuego que vino después. Gracias por mirar. Suscríbete, da like y comparte. Y quédate atento para más historias.